Buenos días, queridos padres de familia. Buenos días, queridos alumnos. Soy el profesor Esteban Matius Benavides y el día de hoy vamos a hacer el curso de biología para el cuarto año de secundaria con el tema dogma central de la biología. Muy bien, el dogma central de la biología justamente tiene que ver con la codificación genética que tiene cada célula y qué es lo que hace para que nuestro organismo tenga una identidad propia. A ver, definición. Son los conjuntos de procesos por los que se transmite la información que está contenida en los genes de cada uno de los cromosomas. Se clasifican en las siguientes etapas. Replicación. Consiste en la duplicación del ADN, crear una copia idéntica en dos puntos clones, utilizando enzimas como la helicasa, rompe los puentes de hidrógeno, ADN polimicrasa, enzima que sintetiza nueva cadena de ADN, ligasa, enzima que une fragmentos de Okazaki. Muy bien, entonces en ese proceso de replicación justamente lo que se va a hacer es romper los puentes de hidrógeno y después volver a ligarlos, pero ya con los elementos, con los fragmentos que van quedando de esa ruptura. Listo. Después viene replicación también. Introducción. Toda célula cumple un ciclo de vida llamado ciclo celular, que es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y la división en dos células hijas, en periodos que son G1, G1,5, G2 y M, que es mitosis, ¿no? Muy bien. Si una célula se divide naturalmente por mitosis, debe de partir su material genético e información que se hereda de manera exacta, es decir, replicando o copiando fielmente una hebra del ADN, molde, ¿no? Para sintetizar a otra hebra. ADN hija, igual a la anterior. Esa replicación de ADN ocurre en el periodo S del ciclo celular dentro del núcleo y se inicia en el instante que aparece una nueva célula descendiente de otra que se divide. Muy bien, entonces la replicación justamente es cuando la célula ya cumple el ciclo de vida, lo que hace es en una especie de molde, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Se va a sacar una copia, ¿no? Ya sea de ese ADN con las mismas características. No se altera absolutamente nada. Muy bien. Eso es lo que hace la replicación. ¿Y eso dónde ocurre? Ahí lo dice, en el periodo S, ¿no? Del periodo de la mitosis, que es la división celular. Transcripción. El ADN delega su información al ARN. Síntesis de ARN-M, ARN mensajero, ¿no? Entonces, lo que hace al transcribir, ¿qué es? Delegar su información al ARN para que se pueda crear proteínas. Todo esto con la participación de algunas enzimas como el ARN polimerasa, que transcribe al ADN. Transcribir, ¿qué es? El ADN le pasa la información al ARN y por medio del ARN de polimerasa, ¿qué es lo que hace? Va a transcribir. O sea, va a transcribir todo lo que el ADN le dice. Por ejemplo, le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú crees proteínas. Entonces lo que va a hacer ese ARN va a hacer decir, bueno, va a escribir tal como se lo dice el ADN. Eso se llama transcripción. Traducción es la interpretación del ARN mensajero para la síntesis de la respectiva proteína en el citoplasma de la célula. Aquí participan los ribosomas. Claro, como se dijo en la clase pasada, había un proceso de traducción. ¿Qué es lo que hacía? Ese ARN mensajero lleva justamente la información, ¿no? La información ¿hacia dónde? Hacia el citoplasma. ¿Y dónde lo va a ubicar? En el ribosoma. Y ahí es donde se va justamente a traducir lo que quiere decir el ADN desde el inicio. Listo, muy bien. Entonces, la propuesta inicial de Crick dice, la replicación, el ADN se replica, o sea, como que saca una copia, y luego lo transcribe en ARN, y el ARN que hace lo traduce y lo convierte en proteínas. Ese es sencillamente el proceso, ¿no? Muy bien, en la replicación ya habíamos dicho, ¿no? Justamente ya nos habíamos adelantado y hemos dicho de que
forma como una especie de copia y forma un molde exacto, ¿sí? Durante el proceso S de la mitosis. A ver, vamos a ver. Número 1. Es el proceso por el cual el ADN da origen a otro ADN en el núcleo celular. Muy bien, habíamos visto la primera parte, que era la replicación, ¿sí? La replicación, transcripción y traducción. Mandar toda la información del ADN hacia el ARN, y el ARN llegaba hacia los ribosomas y convertía justamente en proteínas. Y ahora vamos a ver qué pasaría en la duplicación del ADN. Entonces, es el proceso que da origen a otro ADN en el núcleo celular. Ojo, eso ocurre en el núcleo. Lo otro ocurre en el citoplasma, acuérdense. ¿Sí? El proceso de que el ARN llega a convertir en una proteína a la información del ADN se llama, ¿sí? Se encuentra, perdón, ¿dónde? En el citoplasma. Mientras la duplicación del ADN se ubica en el núcleo. Eso ocurre en el periodo, en el periodo S, perdón, de la interfase. Claro, que es una fase de la mitosis, ¿no? Características. Semidiscontinua. Se denomina así porque una hebra nueva hija se sintetiza de manera continua, desde las 5 a 3. Cadena directriz. Y la otra se sintetiza de manera discontinua de 5 a 3. Cadena rezagada. Semiconservativa. Bueno, discontinua, ¿por qué? Porque no va, o sea, no se sigue la secuencia en forma consecutiva, sino que va saltando, ¿no? 5 a 3, o sea, como en forma impar, en otras palabras. Por eso es que se llama semidiscontinua. Semiconservativa. Se denomina así porque al final de los nuevos ADN formados llevan o conservan una cadena antigua y la otra cadena nueva, y la otra cadena es nueva. O sea, cuando se forma el nuevo ADN, lleva parte de la cadena antigua, ¿no? Lleva parte de la cadena antigua. Y también lleva la cadena nueva, como lo habíamos mencionado, ¿no? Muy bien. 3. Etapa de replicación. La replicación del ADN se inicia cuando las enzimas separan las dos hélices del ADN parental, formando la horquilla de replicación de tal manera que las bases de las dos cadenas de ADN ya no forman pares de bases entre sí. Muy bien, tenemos el ADN original. ¿Qué es lo que se hace? Se saca una hebra y se junta con otra, ¿no? Se junta con otra. Y luego de eso, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Se vuelven a separar y se junta con otra más. Entonces ahí viene otra generación de ADN. Entonces, así es como se duplica, ¿no? El ADN está enroscado, lo desenroscas y por medio de otra cadena de ADN empiezas a formar otro ADN, ¿no? Otros nuevos ADNs hijos. Iniciación. Topoisomerasa. Enzima que enrolla la cadena de ADN. Ya, topoisomerasa, acuérdense de eso. ¿Sí? Topoisomerasa. Enzima que desenrolla la cadena de ADN. O sea, está enrolladito, lo desenrolla. ADN helicasa. Enzima que rompe los puentes de hidrógeno desarrollándolos en la cadena antiparalelas. ADN helicasa, enzima que rompe los puentes de hidrógeno, lo habíamos mencionado al inicio. Proteínas desestabilizadoras, SSB, son proteínas que colocan en la horquilla de replicación después de que sale el ADN helicasa para evitar la cadena que vuelva a enrollar. Entonces, ¿qué hace? Impide de que se pueda volver a enrollar. Número 4. Primasa, enzima encargada de la síntesis de los primeros cebadores, secuencia de ribonucleicos que marcan el punto de origen en la replicación para la síntesis del ADN. Muy bien, esa sería la iniciación. La topoisomerasa, el ADN helicasa. Bueno, topoisomerasa que se encarga de desenrollar, el ADN polimerasa que se encarga de romper los puentes de hidrógeno, proteínas desestabilizadoras se encargan justamente de que no se vuelva a enrollar la cadena, la horquilla del ADN, y la primasa se encarga de la síntesis de los primeros cebadores, ¿no? Como ya se había dicho, para la síntesis del ADN. Es una enzima encargada justamente en la creación. B. Elongación. ADN polimerasa 3, llamado también polimerasa C. Es una enzima que se encarga de colocar los demás desoxirribonucleicos por complementación de bases nitrogenadas, elongando la cadena en sentido 5 a 3. Entonces ellos se encargan de eso, ¿no?
de colocar los sentidos de la cadena 5 a 3 y formando la cadena directriz. Los nucleótidos del ADN ingresan como desoxirribonucleósidos trifosfatos, claro, para utilizar la energía de los enlaces en alta energía que llevan entre grupos fosfatos. Al final, el ADN polimerasa 2 pasa a la otra hebra del ADN para que lea de 3 a 5. Entonces, justamente el proceso del ADN polimerasa 3 se encarga justamente de sacar la información de 5 a 3 y luego leer a la nueva cadena de ADN de 3 a 5. Eso es lo que se encarga. ¿Sí? Muy bien. 2. Proteínas estabilizadoras se colocan a continuación del fragmento de Okazaki para estabilizarlo. Se van formando varios fragmentos de Okazaki hasta sintetizar toda una cadena rezagada que se caracteriza por ser discontinua. Entonces, esa proteína se encarga justamente de unir los fragmentos y formar la nueva cadena. El ADN es una doble cadena antiparalela de nucleósidos que se enrollan en hélice. Bueno, eso ya es por definición. Y justamente acá el gráfico te puede explicar, ¿no?, cómo es el proceso. Miren, ahí está la helicasa, que es lo que hace desenroscar, y luego de ello las proteínas, la otra proteína, ¿no? La helicasa rompe los puentes de hidrógeno, luego la proteína desestabilizadora también tiene su función ahí. ¿Para qué? Para que no se vuelva a enroscar la cadena y el otro forma el ADN, ¿no? Forma una nueva cadena de ADN. Letra C. Terminación. ADN polimerasa 1. A ver, también llamada ADN polimerasa A. Es una exonucleosa que actúa en la cadena discontinua, sacando la primera y reparando el espacio dejado por estos. Con una especie de reparador, en otras palabras, para que la cadena rezagada quede de forma continua en el sentido de 5 a 3. Muy bien, claro, todos en sentido de 5 a 3, pero justamente esa se encarga de llenar los espacios vacíos. ADN ligasa es una enzima que une los fragmentos de Okazaki o aquellas zonas de la cadena discontinua de ADN, realizando la polimerización de enlaces. Muy bien, ahora sí, vamos a ver cómo podemos responder eso. El proceso de replicación del ADN es unidireccional en todas las células, pero solo múltiples no tiene que ver nada. Es unidireccional solo en eucariotas, pero posee múltiples sitios de origen en procariotas. Puede ser. Tanto las procariotas como las eucariotas es unidireccional y posee un sitio de origen. Es tridimensional. No. Es tridimensional solo las eucariotas y posee un solo sitio de origen en todos los tipos de células. Es bidireccional y semiconservativo. Esa sería la respuesta. Bidireccional, ¿por qué razón? Porque cuando se separa de 5 a 3 y cuando se vuelve a componer la cadena se va de 3 a 5. Entonces es bidireccional. Y semiconservativo lo dijimos, ¿no? Porque conserva justamente parte de la cadena del ADN. Muy bien, me parece ya la E. Listo. Durante la replicación del ADN, la existencia de una cadena adelantada y una retrasada es ocasionada por la replicación es bidireccional. El ADN polimerasa solo sintetiza en dirección de 5 a 3. No, falso. La existencia de una cadena adelantada y una retrasada es ocasionada por la replicación que es semiconservativa. No tanto. El ARN primasa debe sintetizar el RN cebador. No. La replicación es conservativa. La replicación es bidireccional. Entonces tenemos acá 3 posibles conceptos, ¿no? En este caso, existe una cadena adelantada y una atrasada. Es ocasionada por la replicación es bidireccional. Es semiconservativa. Claro, justamente la respuesta acá sería
semiconservativa. ¿Por qué? Porque existe parte de la cadena de la célula vieja que todavía queda. Sería la C. Es la que más se acerca. 3. ¿Cuál de los siguientes procesos metabólicos ocurre en el núcleo de la célula animal? Ajá, acuérdense, ¿qué es lo que se quedaba dentro de la célula? La traducción, síntesis de proteínas, replicación, maduración del ARN mensajero. ¿Qué ocurre dentro de la traducción? ¿Ocurre dentro? No, eso ocurre fuera, en el citoplasma. Síntesis de proteínas también en el citoplasma. Maduración del ARN mensajero también. La replicación sería. A ver, la ausencia de la enzima ADN ligasa afecta. La enzima del ADN ligasa afecta. Ligasa es unir, ¿no? La unión de los fragmentos de Okazaki. Eso también lo habíamos visto, ¿no? Es justamente el líquido de los fragmentitos que quedaron. Durante la duplicación del ADN se encuentran cebadores en la hebra retrasada, pero no en la líder. Se encuentra mayor cantidad de cebadores en la hebra líder que en la retrasada. Se encuentra menor cantidad de cebadores en la hebra líder que en la retrasada. Se encuentran cebadores en la hebra líder, pero no en la retrasada. Ajá. Esta parte de aquí es importante. Durante la duplicación del ADN se encuentran cebadores en la hebra retrasada, pero no en la líder. Cebadores justamente son aquellos que te van a ayudar a la unión. Se encuentran cebadores en la hebra líder, pero no en la retrasada. Se encuentra mayor cantidad de cebadores en la hebra líder que en la retrasada. Exacto. Esa sería la respuesta. Se encuentra mayor cantidad de cebadores en la hebra líder que en la retrasada. Es en mayor cantidad. No significa que uno tiene todo y el otro nada. No, sino que hay siempre un poquito más. ¿Por qué? Porque ellos justamente van a hacer de que parte de la información todavía esté ligada. Se inhibe la topoisomerasa, se afectará. A ver, la topoisomerasa, ¿se acuerdan de lo que hacía? ¿Se acuerdan? Separación de los puentes de hidrógeno no hacía. ¿Se acuerdan? Era hacer de que no se enrosque otra vez. La unión de fragmentos de fibrosis, el desenrollamiento del ADN. Claro. Lo que hacía la topoisomerasa era evitar eso. Muy bien. Acuérdense, la topoisomerasa evitaba de que se vuelva a enroscar. La helicasa abre la cadena de ADN, rompiendo los enlaces débiles entre bases nitrogenadas, rompiendo los enlaces covalentes entre bases nitrogenadas. Al mismo tiempo disminuye la torsión entre las cadenas. La helicasa, acuérdense lo que hacía la helicasa. Al mismo tiempo que se ligan ambas hebras, impide que se unan, rompiendo los enlaces fosfodiéster. Ajá, eso lo vimos al final. ¿Qué es lo que hacía la helicasa? Era romper los enlaces fosfodiéster, que son los más complicados. Las ligasas reemplazan el cebador por ADN y luego lo unen con una cadena de ADN contigua. Unen las cadenas nuevas de ADN de la hebra rezagada. Unen fragmentos de Okazaki. No, las ligasas se encargan de unir los fragmentos de Okazaki. Listo. Durante la duplicación del ADN, todos los segmentos de ARN, o cebadores, ¿no?, corresponden a los cebadores sintetizados por el ADN polimerasa 1. Son los puntos de inicio de replicación. Son llamados fragmentos de Fibonacci. Todos los segmentos de ARN se encuentran únicamente en la cadena nueva del ADN, no, tampoco. Entonces, durante la duplicación del ADN, los fragmentos de ARN, ¿no?, los fragmentos de ARN son llamados fragmentos de Okazaki. Y el ADN cumple el rol. El ADN cumple el rol de molde ¿en qué etapa? Transcripción. ¿En la traducción? No. En la transcripción. ¿Sí? En la transcripción, porque la traducción es cuando ya está en el ARN y del ARN se convierte y manda el mensaje hacia el ribosoma. ¿Sí? Muy bien, muchachos, les sugiero, lean
un poco más lo que está en su libro, ¿sí? Infórmense un poco más y vayan a la parte de tareas a resolver ese tema, ¿sí? Nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense, muchachos, y lean bastante. Es muy importante la lectura, ¿sí? Eso es sencillo, pero tienen que leer bastante. Nos vemos. Cuídense, chao.